Hermanos, nosotros estamos con una nueva serie de predicaciones hablando de que el Dios en quien nosotros creemos va a regresar. Jesús regresará, hermanos. A ese Jesús que vos estabas cantando, a ese Jesús que vos estabas adorando y diciendo santo, 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 vos vas a estar cara a cara delante de Él. Vos lo vas a ver. Vos vas a ver el rostro de Jesús. Y vos le vas a cantar Jesús estando frente tuyo. Esa es nuestra fe, esa es la base de nuestra fe. Nosotros aún continuamos, aún seguimos confiando en Él porque creemos de que Él un día va a regresar, hermanos. Amén. Hermanos, hoy tenemos una nueva predicación de esta serie, Jesús regresará. Y el título de hoy, el mensaje que vamos a estar trayendo hoy, que vamos a estar estudiando a la luz de la palabra de Dios, es con esta pregunta: ¿cómo será el fin? El sábado pasado, Lili nos habló porque yo no estaba, pero vi la predicación en YouTube. Vuelvo a hacer propaganda. Vi la predicación en YouTube y fue muy bendecida. Y Lili nos habló acerca de cuáles eran o cuáles serían las señales del fin. O sea que ustedes ya saben, nosotros sabemos, ¿no? Y por si no te acordás, la palabra de Dios nos habla acerca de cuáles van a ser las señales del fin. Pero es algo interesante porque Jesús dice así: estos son los comienzos de dolores. Desde que Él vino a la tierra, comenzó el fin, es lo que aprendimos el sábado pasado. Comenzaron los últimos días, Y ahí empezaron a haber señales. Y cada día más se intensifican, ¿no? Hasta el regreso de Jesús. Pero la Biblia nos va a decir de que va a haber un momento clave, un momento crucial. Y la Biblia dice que cuando aparezca el anticristo, va a comenzar la gran tribulación, que es un periodo corto de tiempo donde estas señales, donde la persecución, donde los desastres naturales se van a intensificar y va a ser la preparación para que Jesús regrese. Es un periodo corto de tiempo donde nosotros vamos a pasar, donde la iglesia va a pasar. Si estamos vivos, vamos a pasar por ese momento. Y ahí, cuando se manifieste el anticristo y comience la gran tribulación, nosotros podemos estar seguros de que ya falta muy poquito para la venida de Jesús. Ya falta muy poquito para el fin. Porque hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a ver que el fin es un proceso que comienza con la venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Y es por eso que vamos a ver cómo va a ser. Vamos a aprender hoy acá cómo va a ser la segunda venida de Jesús. Y para eso yo traje una imagen que nos va a servir para orientarnos un poquito. Me gustaría que si pueden poner la imagen, no sé si se ve mucho, pero para que podamos ordenar un poquito cómo es la secuencia. Vamos a hacer como una clase de escatología. ¿Alguien sabe lo que es la escatología? Es justamente el estudio de los últimos tiempos, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahí tenemos la creación de todas las cosas, de Adán y Eva, entra el pecado, y ahí vamos a tener todo ese tiempo hasta la primera venida de Jesús a la tierra. Nosotros creemos que Jesús vino por primera vez a esta tierra, se hizo hombre para traer salvación, para perdonar nuestros pecados, para morir por nosotros en la cruz. ¿Amén? Jesús vino, ¿nosotros creemos en eso? ¿Que Jesús vino, la primera venida de Jesús? Amén. Tenemos ahí la muerte de Jesús, su resurrección al tercer día y la ascensión de Jesús a los cielos. Y a partir de ahí, ¿sí?, es donde se comienza a contar la historia. Se cuenta a partir de la venida de Jesús. Hace 2000 años que nosotros estamos en este proceso. Miren, después de la ascensión de Jesús,
Tenemos lo que Lili habló el sábado pasado, las señales del fin. Pero va a haber un suceso que yo les comenté, que es la aparición del anticristo. Cuando aparezca el anticristo, va a iniciar la gran tribulación. Y ese proceso de la gran tribulación es un proceso cortito. La Biblia en Apocalipsis nos va a decir que son 7 años. Y muchos van a entender, algunos van a creer que es un tiempo literal, que van a ser 7 años, y otros van a decir que no, que como el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, donde tiene muchos símbolos, lo que en realidad quiere decir es que va a ser un proceso corto, un tiempo corto. No sabemos si van a ser 7 años, si van a ser menos, pero lo que entendemos es que es un proceso, un tiempo cortito, ¿para qué? Para la segunda venida de Jesús. Amén. ¿Te orientás? ¿Nos pudimos orientar más o menos en la línea del tiempo? Entonces, hermanos, miren lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 11. Jesús estaba yéndose a los cielos y los discípulos se quedaron ahí medio tristes mirando, como no entendiendo qué pasaba. Y un ángel le dice así a los discípulos. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Quiero que busquen ahora Marcos capítulo 13, versículo 24 al 27. Marcos capítulo 13, a partir del verso 24 al 27. Dice así: pero en aquellos días, después de esa tribulación, ¿vieron? Después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir a los 4 vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo, hermanos. Entonces, el fin es la segunda venida de Jesús a la tierra. Por lo tanto, vamos a analizar hoy, hermanos, 3 factores importantísimos de este gran evento, de este fin, que es la segunda venida de Jesús a la tierra. ¿Creemos que Jesús va a volver hasta acá? Creemos que Él vino un día por primera vez, pero ahora nuestra fe también, la palabra de Dios nos afirma de que Él un día va a regresar y va a ser el fin de todas las cosas. Hermanos, en primer lugar entonces lo que vamos a analizar son los sucesos de esta segunda venida de Jesús. Y para eso, hermanos, yo quiero que ustedes busquen Mateo capítulo 24, versículo 27. Me gustaría que todos tengan ahí su Biblia para que vean en la Biblia lo que el Señor acá nos va a enseñar. Mateo capítulo 24, versículo 27. Dice así: porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, la segunda venida de Cristo nosotros la podemos dividir en 2 eventos o en 2 partes que son simultáneas. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando Jesús venga? La Biblia dice que primero Él va a aparecer en las nubes. La venida de Jesús va a ser visible. Todos lo van a ver. La palabra dice que Él va a aparecer en el cielo, así como un relámpago que sale del oriente y que va hasta el occidente. Todos lo van a ver. Todos van a ver la venida de Jesús. O sea que eso es lo primero. Pero también de forma simultánea
de forma simultánea, va a suceder el arrebatamiento de la iglesia, donde nosotros nos vamos a encontrar con Jesús en el aire. Pablo dice así: vamos a ser arrebatados y vamos a encontrarnos con Él en el aire para irnos con Él al cielo. Entonces son dos sucesos de manera simultánea. Van a suceder al mismo momento. Jesús aparece y la iglesia es arrebatada para ir junto con Él al cielo. Hermanos, Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice: miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Todos los van a ver. Y ahí nosotros vamos a entender de que hay algunas doctrinas que van a decir que la venida de Jesús no va a ser visible y que el arrebatamiento de la iglesia va a ser invisible, va a ser como un rapto. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios dice que todos van a ver la venida de Jesús. Incluso los que no creen, incluso los que lo han traspasado, van a ver la venida de Jesús. Y la iglesia va a ser arrebatada en el aire junto con Él para ser llevada a los cielos. Hermanos, Jesús viene a traer juicio y a buscar a la iglesia. Jesús ya no viene como siervo, sino como Señor y Rey. En la primera venida, Él vino como un siervo. Él vino a servir a la humanidad. Él vino a traer salvación. Él vino a proclamar el Evangelio para que se arrepientan y para que se vuelvan a Él. Nosotros todavía estamos en ese tiempo, donde Jesús trae salvación para nuestras vidas, donde Jesús trae salvación para la humanidad, donde todavía hay tiempo de arrepentirnos y creer en su sacrificio. Pero cuando Él venga por segunda vez, Él ya no viene como un siervo. Ahora Él viene como Rey. Ahora Él viene como dueño y Señor de todas las cosas. Él ya no viene como abogado e intercesor nuestro. Ahora Jesús es nuestro abogado, dice Primera de Juan. Si nosotros pecamos, como estudiamos el sábado pasado, podemos confesar delante de Él porque abogado tenemos. Pero en la segunda venida, hermanos, Él viene como un juez. Él ya no viene como un abogado. Él ya no viene para interceder por vos. Él viene como un juez a cumplir el veredicto final. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18. Busquen por favor en sus Biblias Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18 nos dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y qué va a pasar? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Hermanos, Jesús viene, Jesús aparece en los cielos, todos lo van a ver. Y aquellos que murieron en Cristo, hay una promesa. Para los que murieron confiando en Jesús, para los que murieron teniendo su fe puesta en el Señor, dice, van a resucitar. Van a resucitar primero.
Y dice, y los que estamos vivos, me encanta porque Pablo pensaba que él iba a estar vivo. Mi mamá siempre dice, pobrecito Pablo, pensaba que iba a estar vivo. ¿Será que nosotros vamos a estar vivos? Porque ahora nosotros decimos, y nosotros los que estemos vivos, no sabemos. Pero la promesa, por eso hay una promesa primero. Los que han muerto, quédate tranquilo porque vas a resucitar. Y si estás vivo, vas a ser arrebatado junto con los que resucitaron para encontrar al Señor en los cielos. Y miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Todos se encontraron. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. Dice así: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Los muertos van a resucitar ya con un cuerpo incorruptible, glorificado. Y nosotros que todavía estábamos acá vivos, dice Pablo, tal vez seamos nosotros, tal vez no, vamos a ser transformados. De la misma forma, en un abrir y cerrar de ojos. Abrí y cerrá tu ojo, a ver. Así, el Señor te va a transformar. El Señor va a completar la obra de redención. Vos ahora sos perdonado, vos ahora sos ahora aceptado y justificado delante de Dios, pero todavía somos pecadores, todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, en ese día la obra se completa, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es glorioso. Por eso Pablo dice así: anímense unos a otros con estas palabras. Estás decaído, estás con tu fe tal vez debilitada. Este es el final de todas las cosas. Este es el propósito de nuestra fe, hermanos. Por eso estamos acá, por lo que va a suceder en ese día. Amén. Entonces, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero con cuerpos glorificados y los que estemos vivos seremos transformados y arrebatados para estar cerca de Jesús. Hermanos, pero la segunda venida de Jesús también marca el fin de los enemigos de Dios. Yo quiero que vos busques Apocalipsis Apocalipsis capítulo 19, versículo 21. Apocalipsis versículo 19, me equivoco, capítulo 19, versículo 21. Tengo siempre un problema con eso. Dice así: los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Y Apocalipsis 20, versículo 5, hermanos. Apocalipsis 20, versículo 5 dice: los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Hermanos, nosotros vimos hasta acá de que Jesús va a aparecer en los cielos, de que los muertos que estaban en Cristo van a resucitar primero. Los que estamos vivos vamos a ser arrebatados con el Señor. Pero ¿qué pasa con los que no creyeron en Cristo? Con los que estarán vivos ese día y que no pusieron su confianza en Cristo, hermanos. ¿Qué va a pasar? La Biblia dice que serán exterminados por la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, de Cristo.
Apocalipsis nos da la figura de que Cristo va a venir montado en un caballo y que de su boca sale una espada y que es la palabra de Dios y que esa misma palabra que es Él los va a exterminar y van a morir. Él va a exterminar tanto a los que quedaron acá y que no creyeron en Él, junto, dice la Biblia, con la bestia y el falso profeta, es decir, el anticristo. Todos muertos. Ven a Jesús, lo ven cuando Él viene y ese es el juicio. Jesús era real. La palabra de Dios decía algo sobre esto y era verdad. Ese es el juicio. Todos muertos. Hasta, Jesús dice, van a quedar muertos hasta la segunda resurrección, donde el veredicto se va a cumplir. La sentencia ya vino, exterminación, pero ahí se va a cumplir la sentencia. Después de los 1000 años, que eso es lo que vamos a estudiar el sábado que viene. Sábado que viene vamos a hablar qué hay después del fin. Si estamos hablando de que el fin es la venida de Cristo, ¿qué hay después del fin? Así que prepárate para el sábado que viene. Lo que va a pasar después, eso lo vamos a estudiar. Pero acá tenemos que entender, viene Cristo y los que no creyeron son muertos hasta que venga la segunda resurrección. Y miren lo que dice Apocalipsis 20, capítulo 6, hermanos. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Dichosos y santos los que resucitan en la primera. Los que resucitan en la primera. Porque la muerte no va a tener poder sobre ellos. Y van a reinar con Cristo. Y van a vivir eternamente al lado de aquel que salvó sus vidas. Al lado de aquel que los amó desde antes de la creación del mundo. ¿Será que vamos a estar en esa primera resurrección? Hermanos, que así sea. Que así sea. ¿Se entendió hasta acá cómo va a ser el fin? Los sucesos que van a acontecer en la segunda venida de Cristo. ¿Alguna duda? ¿No? Hermanos, otra cosa importante que nosotros tenemos que comprender acá, en segundo lugar, es que la segunda venida de Jesús, hermanos, es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios. La segunda venida de Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a su pueblo, a sus hijos. Yo quiero que vayamos ahora al Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí hay una promesa tremenda. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto sucedió después de que Adán y Eva pecaron, de que desobedecieron a Dios, de que el pecado entró en la raza humana y que Dios justamente cumple, ¿no? Les da la consecuencia que Él había dicho de esa desobediencia. Pero ahí Dios hace una promesa. Desde ese momento, hermanos, Él hace una promesa. Y yo quiero que vos veas en la palabra de Dios. Dice así, Dios le dice esto a Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Presta atención a eso. Tu simiente, la simiente de la mujer, es decir, la descendencia de la mujer, vendría uno que aplastaría la cabeza de Satanás, que destruiría a Satanás de una vez por todas. Entonces, hermanos, Eva entendió esto. Un hijo mío, un descendiente mío va a venir y va a destruir a va a destruir a Satanás.
Y en ese momento ella no entendía de quién se trataba. Y Dios fue revelando poco a poco a lo largo de todo el Antiguo Testamento que ese era el Mesías, que ese era Jesús. Entonces quizás ella tuvo a su primer hijo o tuvo otro hijo más y dijo, ¿será este? Porque todavía no entendía de quién se trataba. Pero Dios fue revelando que iba a ser un descendiente también de ¿quién? De Abraham, de la tribu ¿de dónde vendría Jesús? De la tribu de Judá. Y de Judá vendría un rey. ¿Qué rey? David. Y del linaje de David vendría el Mesías. Y nosotros vemos en Mateo capítulo 1 que Mateo se encarga de escribir la genealogía de Jesús para afirmar de que Jesús es ese que va a aplastar la cabeza de Satanás. Es Él el que va a destruir por completo a la maldad, a Satanás y a sus enemigos. Jesús es la promesa. Jesús, cuando Él viene, Él va a cumplir esa promesa que Él le hizo a Adán y Eva allá en el principio, hermanos. Después vemos también que Dios hizo una alianza con Noé donde le dijo que Él ya no iba a destruir la tierra. Y cuando Jesucristo venga, Él va a salvar a la humanidad. Él ya no va a destruir a todos. Él va a salvar a aquellos que confiaron en Él y va a renovar y va a hacer cielo y tierra nueva, hermanos. Entonces, la segunda venida de Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios a lo largo de toda la historia. Por eso cuando vos lees la Biblia, desde el Génesis, vos tenés que entender que el plan de Dios era este, que el plan de Dios era venir un día para completar esa obra. Y cuando Cristo venga, hermanos, Jesús va a restaurar nuevamente la tierra, el Edén, y nosotros vamos a volver a habitar con Dios. La palabra de Dios nos dice en Génesis de que Dios paseaba por las tardes en medio de Adán y Eva. Eso va a pasar. Eso va a volver a suceder por causa de la venida de Cristo. Entonces la segunda venida, hermanos, es el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a su pueblo y a la humanidad. Amén. Hermanos, en tercer lugar, la segunda venida de Jesús es un llamado a la preparación y un renuevo de la esperanza de aquellos que lo esperan. Es un llamado a la preparación y un renuevo de la esperanza de aquellos que esperan esa venida. Vamos a buscar Mateo capítulo 24, versículo 36 al 44. Mateo 24, versículos 36 al 44. La palabra de Dios en Mateo 24, versículos 36 al 44, dice así: pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá como cuando menos lo esperen.
Jesús dice así: ustedes no saben el día ni la hora. Nosotros no sabemos cuándo va a suceder esto, pero hay una orientación de parte de Jesús. Hay una orden de parte de Jesús para nosotros, y es la de prepararnos. Es la de estar listos. Porque dice así: va a ser como en los días de Noé, donde la gente vivía su vida normal. Noé estaba ahí, Noé predicaba, decía: gente, va a venir un diluvio, gente, Dios va a destruir todas las cosas. Y la gente, ni ahí, ni ahí. Lo mismo, Jesús dice, lo mismo va a pasar. Nosotros estamos acá diciendo: hermanos, Jesús va a venir. Hermanos, la segunda venida de Jesús va a suceder. ¿Cómo estamos? ¿Estamos ni ahí? ¿O vos estás pendiente, vos estás consciente de ese día? ¿Estás firme en tu fe? ¿Estás en comunión con el Señor? ¿Te estás relacionando con el Señor? ¿Estás viviendo tu vida junto a Él? Porque Él va a venir a buscarte. Ni más ni menos que eso, Él te va a venir a buscar. Por eso Jesús dice: prepárense. Ustedes deben estar preparados. Mateo 25, capítulo 1, otra vez. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Mateo 25, 1 al 13. ¿Tienen ahí? Amén. Miren lo que Jesús va a decir. Les va a contar una parábola. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas se les dio sueño y se durmieron. Esta es una parábola, esta es como una historia que Jesús la cuenta para enseñar algo, para enseñar sobre su venida, para enseñar sobre la segunda venida. ¿Qué pasó? Como el novio tardaba en llegar, las vírgenes, las que estaban ahí esperando, algunas se durmieron. Jesús, esto de que la venida de Jesús es una mentira. Señor, vos ya estás tardando, entonces voy a vivir mi vida, voy a hacer lo que quiero, voy a vivir como quiero. Total, parece que falta mucho, ¿no es cierto? Parece que falta mucho. Todavía no apareció el anticristo, ¿no? Todavía no empezó la gran tribulación, entonces parece que... A medianoche se oyó un grito: allí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no nos va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a comprar el aceite. Llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. ¿Ven cómo es interesante, hermanos? Lili mencionaba la predicación anterior de que en la Biblia nosotros vamos a encontrar alrededor de 300 veces que se habla de la venida de Jesús. Y es interesante que en la mayoría es un llamado de atención. Sí, es para recordarte tu esperanza, es para recordarte que ese es el fin de todas las cosas y que gloria a Dios por eso, pero es un llamado de alerta. Es un llamado de alerta diciéndote: no te duermas,
No te quedes en el camino. No te desanimes porque todavía falta mucho. Y Pedro dice, algunos tienen el día del Señor como tardanza, pero Él viene pronto. Él va a venir, podemos estar seguros de eso. Manténganse despiertos. Hermanos, la venida del Señor será repentina, visible y audible. La preparación no es transferible de una a otra persona. Ay, mi mamá se está preparando para la venida de Jesús, entonces yo estoy tranquilo porque mi mamá, ella es fiel, ella ora, ella está ahí, ¿no? Siempre orando por mí, entonces yo estoy tranquilo. No dijeron las otras. No te voy a dar de mi aceite, arreglátelas vos. La salvación es personal. Tu marido, tu esposa no te va a salvar ese día. Nadie, aquel que te predicó, aquel que te está acompañando, el pastor, la misionera, tu líder, no dependas, no te duermas en eso, porque la salvación es personal. Y vos tenés que mantenerte despierto, vos tenés que mantenerte alerta, porque no sabemos ni el día ni la hora, dice la palabra de Dios. No hay una segunda oportunidad para quienes no están preparados. Esto es para los que no han sido salvados antes de morir y para los que en su condición de no salvos viven en la tierra hasta la segunda venida de Cristo. No va a haber segunda oportunidad después de la segunda venida de Jesús. Y algunas doctrinas van a enseñar de que sí, de que va a haber una segunda oportunidad. Hermanos, acá Jesús está diciendo no. Acá se terminó, Él ya no viene, recuerden, como abogado, Él ya no viene como siervo, Él viene a llevar a los que han confiado y a los que han aprovechado el tiempo que Él nos dejó acá en esta tierra para estar en comunión con Él, fortalecidos en Él. No hay segunda oportunidad después de la venida de Jesús. Hermanos, Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora que somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios. Ustedes son hijos de Dios y ustedes tienen la promesa de que ustedes van a ser completamente igual a Jesús. Nosotros acá en la tierra, hasta que Él venga, estamos en ese proceso de cada día ser un poco más parecido con Él. Porque estamos en un proceso de santificación, de purificación. Pero cuando Él venga, vamos a ser completamente parecidos con Él. Y Él dice así, todo aquel que entiende eso, todo aquel que confía en eso, se purifica a sí mismo. Deja que el Señor transforme su vida. Deja que el Señor le haga cada día más parecido con Él para que en ese día la obra se complete. Entonces, hermanos, si vos creés en la venida de Jesús, si vos creés que Él va a venir por segunda vez, purificate a vos mismo, que eso te lleve a santificarte cada día más, que eso te lleve a tratar tus pecados, a dejar que el Señor trate con vos. Lili hablaba el sábado pasado acerca del perdón y la gracia del Señor, que de eso se trata el Evangelio, pero acá el Señor te está diciendo, eso es para que vos continúes en el proceso de santificación. Eso es para animarte y darte la seguridad de que yo quiero seguir tratando con vos, de que no podés seguir viviendo en el pecado, practicando el pecado.
No podés seguir no queriendo que el Señor trate con tu vida, no queriendo arrepentirte de eso que te aleja de Él. La segunda venida de Cristo nos tiene que llevar a santificarnos cada día más. Porque tenemos gracia, porque tenemos perdón, porque tenemos el amor del Padre. Eso nos tiene que llevar a purificarnos así como Él es puro, dice Primera de Juan. Porque si vos no te purificás a vos mismo, si vos no avanzás en ese proceso de santificación, si vos no dejás que el Señor trate con tu vida, vos te estás durmiendo. Vos estás dejando que tu lámpara se apague. Total, Cristo todavía no viene. Total, falta mucho. Vamos a disfrutar acá la vida. Pero dice que ese día va a ser repentino. Vos vas a estar tranquilo pensando que falta mucho y la venida de Jesús está ahí. Pero fíjense una cosa, hermanos, lo que dice Primera de Juan, pero ahora el capítulo 4, versículo 16 al 18. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifestará plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Dios está diciendo así: yo en este tiempo antes de mi segunda venida, yo manifesté plenamente el amor que yo tengo por ustedes. Dios nos ama mucho, hermanos. Dios te ama mucho. Y Dios quiere que vos estés cerca de Él, porque ese es el máximo objetivo, estar por la eternidad con Él. Y en ese amor la palabra nos dice así, de que el que ama disciplina, el que ama corrige. Entonces Dios en su amor pleno, Él nos perdona, Él nos da la salvación por la gracia, Él nos mantiene cerca no por nuestras obras, pero Él te va perfeccionando, Él te va corrigiendo. Y ese perfeccionamiento y esa purificación y esa santificación es justamente una manifestación del amor de Dios, de cuánto Dios te ama. Y dice así: si vos entendés que Dios quiere que vos te apartes del pecado porque Él te ama, y si vos dejás que Él te trate porque vos entendés cuánto Él te ama, vos cuando venga Jesús no vas a tener miedo. Vos no esperás la venida de Jesús con miedo. ¿Cuántos de acá tal vez por mucho tiempo, tal vez hasta ahora, cuando se habla de esto tienen miedo? Y dicen, no, que Jesús no venga todavía. No. Porque tal vez vos estás esperando el castigo, porque vos no te sentís preparado, porque vos todavía estás dudando. Pero acá dice: el que entiende que Dios lo ama, el que entiende que está en ese proceso de santificación por causa del amor de Dios en nosotros, va a estar tranquilo ese día. Y si todavía faltó un poco que el Señor te perfeccione, podés estar tranquilo ese día porque le has dejado que el Señor te purifique durante este tiempo. Has dejado que el Señor te corrija y te perfeccione. Y vas a estar tranquilo y vas a recibir, porque ahí va a ser completa la redención. Ahí va a ser completa la purificación y vas a ser semejante a Él completamente. Entonces no esperes la venida de Jesús con miedo. Si vos estás dejando que Él te perfeccione, si Él está tratando con tu vida. Ahora, si vos no estás dejando que el Señor te perfeccione, si vos no dejás que Él obre en tu vida y cada día te alejás más y vivís y practicás el pecado como si fuera que Cristo no está en vos, ahí sí seguramente estás esperando la venida con miedo, porque te va a encontrar tal vez en una situación no tan favorable para vos. Pero si nosotros dejamos que el Señor nos perfeccione, si dejamos que Él nos trate, podemos estar
tranquilos, seguros, porque estamos en ese proceso que se va a completar cuando Él venga. Y cuando Él venga va a ser, ay, por fin, Señor, llegaste. Qué bueno, Jesús, porque ya el pecado no va a estar en mí. Qué bueno, Jesús, porque ahora soy completamente parecido con vos. Y dice así, voy a estar tranquilo porque viví como Jesús vivió. Y Jesús vivía cerca del Padre. Jesús vivía en intimidad con el Padre. Jesús vivía en el amor del Padre. Y en ese amor Él era obediente. En ese amor Él hacía la voluntad de Dios. Entonces podemos estar seguros, tranquilos cuando Él venga. Hermanos, para concluir, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22 al 23. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 22 al 23. La versión NBI dice así: si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Hermanos, Maranata es una palabra aramea que tiene tres significados. El Señor vino, el Señor vendrá, o también se puede usar como un clamor: ven, Señor. Y algunos estudiosos van a decir que, así como Pablo está terminando su carta de 1 Corintios y él está saludando a la iglesia, y algunos van a decir de que este era un saludo común en esos tiempos. La gente se saludaba: Maranata, ven, Señor Jesús, el Señor viene. Hermanos, y cuando nosotros empezamos justamente a clamar: Maranata, ven, Señor Jesús, estamos deseando encontrarnos con el Señor. Estamos deseando estar cara a cara de Jesús. Y termino, hermanos, con Apocalipsis, capítulo 22. A partir del verso 12 en adelante. Apocalipsis 22. A partir del verso 12 en adelante. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escuche diga: ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Maranata. Ven, Señor Jesús. Cuando nosotros, como dice, el Espíritu y la novia, el Espíritu y la iglesia están clamando: ven. El Espíritu y la iglesia están clamando: Maranata. Nosotros cambiamos el miedo por la esperanza. Sacamos los ojos
lo de ahora, de lo terrenal, por aquello que es eterno. El deseo de la iglesia se alinea con el deseo de Dios. El Espíritu y la iglesia dicen ven. La iglesia no está pidiendo aquello que es contrario a lo que el Espíritu está pidiendo. Empezamos a pedir lo que Dios desea. Cuando miramos la venida de Cristo, cuando esperamos la venida de Jesús, nos unimos al Espíritu. Pedimos lo mismo que el Espíritu está pidiendo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Y Jesús contesta, sí, sí. Vengo pronto. Voy a volver. Hermanos, amemos la venida de Jesús. Preparémonos para esa venida e intercedamos diciendo, ven, Señor. Anhelemos la venida del Señor diciendo, ven, Señor, porque Él va a venir. Amén.